a dar inicio entonces a nuestro webinar. Quisiera saludarles a todos, a todas, desearles una muy buena mañana, agradecerles por supuesto su disposición de estar acá a esta hora conectados. Mi nombre es Felipe Pizarro, yo soy profesional de acá de la unidad de currículum y evaluación. Estoy abriendo este webinar llamado Educación Financiera y Pensamiento Computacional. Este es un webinar en relación a los programas de estudio de estas asignaturas instrumentales y nos van a acompañar en esa presentación la profesional María Francisca Barca. Ella es parte del equipo de matemática acá de la unidad de currículum y evaluación y nos va, ¿cierto?, a comentar algunos detalles sobre el programa de educación financiera. También está con nosotros Daniel Pérez, él es profesional, coordinador de la asignatura de tecnología acá en la UCE y nos va, ¿cierto?, a contar los detalles sobre el programa de pensamiento computacional. Eh, Quisiera comentarles, ¿cierto?, que estamos realizando varios webinars o hemos estado realizando varios webinars durante la semana. Vamos a tener algunos otros webinars durante la próxima semana en relación a distintos temas. Tuvimos hace poquito, ¿cierto?, el webinar de lenguaje y comunicación, de matemática. Tuvimos durante el día miércoles el webinar de ciencias, ¿cierto?, ciencias naturales, en la mañana y en la tarde. Y esos webinars están quedando grabados y están siendo publicados en la página web oficial de la unidad de currículum, en Currículum Nacional, y también en el canal de YouTube de la unidad de currículum y evaluación. Este webinar también va a ser grabado y va a ser subido a esas plataformas a fin de que quienes no puedan estar, ¿cierto?, puedan verlo en algún otro momento. Finalmente, comentarles que en términos metodológicos vamos a tener una presentación de 35 o 40 minutos, ¿cierto?, sobre los programas y vamos a dejar un espacio final de unos 15 minutos para responder a dudas, consultas, comentarios que ustedes nos puedan hacer vía chat, ¿cierto? Hemos habilitado ahí el espacio para que ustedes puedan, durante la presentación, ir dejando allí sus inquietudes a fin de, dentro, ¿cierto?, del margen temporal que tengamos, podamos ir respondiendo. Me quedo hasta allí, ¿cierto? Dejo a Daniel, a Fran, para que puedan iniciar, ¿cierto?, la presentación de este webinar. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar conectados hoy día en este webinar. Vamos a comenzar entonces con estas dos asignaturas, Educación Financiera y Pensamiento Computacional, para NM1 y NM2. Para comenzar, primero vamos a ver un panorama general sobre las bases curriculares, estas nuevas bases curriculares para personas jóvenes y adultas. Y vemos que estas se componen de ciertos elementos que son esenciales para el aprendizaje. Por un lado, en la parte superior están las habilidades del siglo XXI. Estas son transversales a todos los propósitos y funcionan como un aprendizaje que queremos lograr a lo largo de toda la educación para personas jóvenes y adultas. Además, tenemos los dos componentes de la izquierda, que son los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes, que se conoce como el núcleo del aprendizaje, y los conocimientos esenciales. Estos dos elementos nos van a permitir desarrollar a largo plazo las grandes ideas. En la siguiente diapositiva vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos componentes. Cabe mencionar que las bases curriculares están disponibles en la página web de curriculumnacional.cl. Ahora vamos a ver cómo se comportan o cómo interactúan estos elementos. Y aquí es donde se propone un triángulo o una triada, ¿cierto?, de comprender, saber y hacer y ser, que es propio de las bases curriculares EPJA. Esta se compone de estos tres componentes que mencioné con anterioridad: la gran idea, el conocimiento esencial y los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes. El primero de estos componentes, que es la gran idea, estos se componen de conceptos, principios y teorías que se espera que las y los estudiantes comprendan en cada uno de los niveles educativos a partir de los conocimientos y las habilidades del currículo. Estas apuntan a comprender para qué se aprende. Si vemos en la parte derecha hay un ejemplo y vemos que no está redactado como un objetivo de aprendizaje porque es un poco más grande y busca entender el por qué o el para qué de estos conocimientos. Entonces aquí hay un ejemplo de educación financiera que menciona: los conocimientos y la cultura financiera son determinantes para la toma de decisiones que permiten invertir y ahorrar. Entonces vemos que esta es una gran idea que nosotros vamos a
vamos a lograr a lo largo de este nivel educativo. El otro componente son los conocimientos esenciales. Este es el saber. Se refiere a una red conceptual que es coherente y rica en conexiones y que permite construir la comprensión de los fenómenos y del mundo. Entonces, son el contenido. Son los saberes que las y los estudiantes deben comprender, deben conocer para lograr los aprendizajes de cada una de las asignaturas. Y aquí colocamos también un ejemplo de la asignatura de educación financiera, cuyo conocimiento esencial, por ejemplo, es el problema económico, el endeudamiento y los riesgos asociados, la escasez y el costo alternativo y la morosidad. Si se fijan, son conocimientos, son conceptos propios, en este caso, de la educación financiera. Y el tercer componente de esta triada, de este triángulo, el comprender, hacer y ser saber, son los objetivos de aprendizaje. Estos, como les mencioné, son el núcleo del aprendizaje, se componen de habilidades y actitudes y se basan en el hacer y el ser. Define los aprendizajes terminales esperables para cada una de las asignaturas. Abordan qué cosas debe hacer o ser el estudiante a partir de los distintos conocimientos que ha ido adquiriendo. Y aquí vemos un ejemplo también de la asignatura de educación financiera para seguir del objetivo de aprendizaje 2, que por ejemplo dice fundamentar a partir de un análisis crítico decisiones financieras con autorreflexión y autonomía. Por lo tanto, vemos que todos estos componentes interactúan en un engranaje, como podemos ver en este modelo, donde el núcleo, que es el rojito, son los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes. Pero para que este engranaje funcione, necesita de todos los otros elementos. Los azules, que son los conocimientos esenciales, los conceptos propios de cada una de las asignaturas, pero también tenemos estos engranajes amarillos, que son temas de profundización. Estos temas de profundización nos ayudan a, nos ayudan a contextualizar los aprendizajes a los distintos contextos y necesidades, ¿cierto?, de los estudiantes y de las comunidades. Todo esto está rodeado por las habilidades del siglo XXI, que nos van a ayudar a desarrollar estas grandes ideas en cada uno de los niveles. Ahora vamos a entrar propiamente a los programas de estudio y ahí les voy a dejar a mi compañero Daniel. Buenos días, muchas gracias Francisca por esta primera parte y contarles entonces que entendiendo estos grandes componentes que están y clarificados estos grandes articuladores que tienen estas bases, es clave conocer también qué son los programas de estudio. Tenemos que identificar los programas como un dispositivo curricular, un recurso que es totalmente importante para aquellas instituciones educativas que no se han acogido a la creación de programas propios, porque la ley, como está planteada, lo permite en su contexto de autonomía, diversidad y flexibilidad, de que cada entidad educativa pueda tener sus programas propios. Y en el caso de no tenerlos, hay una propuesta que hace el Ministerio de Educación, que es aprobada por el Consejo Nacional de Educación y que permite guiar específicamente la implementación de las bases curriculares en distintos establecimientos que no hayan optado por esa elaboración. Y lo que hace es plantear actividades que permitan en el fondo desarrollar aprendizajes a partir de una propuesta que articula los objetivos de aprendizajes que están en las bases curriculares y que los ordena para que en una propuesta didáctica uno se pueda guiar para poder en el fondo establecer un proceso de aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, esta propuesta pedagógica de este instrumento o este dispositivo curricular busca que sea contextualizada, es decir, es relevante que sea adaptada a la realidad de sus estudiantes y pueda ofrecer también una mirada orientadora a cada uno de los niveles o a las asignaturas en los diferentes contextos educativos donde se defina implementar este programa. ¿Cuáles son los elementos centrales que tiene este dispositivo curricular o los programas de estudios EPJA? Vamos a encontrarnos siempre con la misma estructura. Quienes construyeron los programas siguieron este lineamiento porque permite también a quienes hacen clases poder unificar los criterios
de articulación entre asignaturas y también para poder guiar las estructuras de las clases y específicamente las unidades didácticas que vayan a construir. Están las consideraciones generales, están las orientaciones pedagógicas, los propósitos formativos, las orientaciones didácticas y pedagógicas, y están los módulos obligatorios y electivos de las asignaturas. Claramente que cada uno de estos elementos están especificados para cada asignatura, pero hay elementos que son comunes y que claramente uno va a ir identificando que se repiten si les toca hacer más de alguna asignatura. En particular van a identificar aquellos elementos que se repiten porque guían en el fondo y precisan los elementos del perfil de egreso para ciertos niveles, la contextualización curricular e inclusión y diversidad. Y en el caso de las orientaciones pedagógicas, estas también van a explicitar la organización modular, las metodologías como por ejemplo el aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje basado en resolución de problemas y orientaciones evaluativas. Los propósitos formativos, cada una de las asignaturas tiene su propio propósito formativo, tiene su ruta, que ahora, por ejemplo, vamos a conocer lo de educación financiera y los de pensamiento computacional, pero es clave que podamos en el fondo tener en cuenta de que están estos elementos. Y todo cuanto queramos lograr con los estudiantes va a estar en las orientaciones didácticas y pedagógicas, y tener presente que los módulos obligatorios y los módulos electivos de la asignatura están planteados para poder abordar todo este componente horario que se ofrece para que se pueda cubrir y se pueda lograr el aprendizaje que se plantea en esta combinación de objetivos de aprendizaje de las bases curriculares en estas propuestas de 6 módulos, que serían la cantidad de módulos totales que queremos ejemplificar ahora. Tenemos, por ejemplo, las estructuras de los programas en esta organización modular, donde hay hay 4 módulos obligatorios, que cada uno de ellos tiene sus propias actividades de desempeño, y hay 2 módulos electivos. ¿Cómo podemos identificar y diferenciar estos módulos? Es que los módulos obligatorios organizan los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, los conocimientos esenciales y las grandes ideas de cada nivel. Es decir, hay una organización en este dispositivo curricular que nos permite focalizar todos estos componentes de las bases curriculares y decir, nos vamos a centrar en estos elementos según la propuesta de este dispositivo curricular. Y están los módulos electivos que permiten profundizar el desarrollo de habilidades y actividades de los objetivos de aprendizaje del nivel y de la comprensión de las grandes ideas por medio de estas 2 propuestas didácticas que están centradas en la metodología de aprendizaje basado en proyectos y de aprendizaje basado en resolución de problemas. Probablemente nos encontremos también de que ustedes puedan tener sus metodologías para poder abordar estos módulos lectivos, pero siempre es importante poder tener en cuenta que hay una propuesta de objetivos de aprendizaje por cada uno de ellos que están ordenados para que podamos tener poder abarcar todos los objetivos de aprendizaje que están propuestos para cada nivel. Y ahora, en el fondo, haciendo el salto ya de la estructura, vamos a mirarlos en los ejemplos y en la presentación oficial de estos programas que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación el 2022 y que tienen una propuesta y una oferta, como les decía, que se centra en este dispositivo curricular que permite identificar cómo se organizan estos objetivos de aprendizaje que están planteados en las bases curriculares. En el caso del programa de estudio de pensamiento computacional, hay que hacer una aclaración súper importante, que es un programa de estudio que puede implementarse en el nivel NM1 y NM2, pero sobre todo tener en cuenta de que está pensado para ser implementado tanto en la educación media humanístico-científica, en el nivel técnico profesional con formación en oficios y de especialidad. Es decir, está pensado para que este programa de estudio, este dispositivo curricular y de esta asignatura en particular, está dentro de la formación instrumental, lo mismo que educación financiera. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta como
una asignatura que entra en estos tres formas de enseñar energía que tenemos que tener en cuenta. Por eso puede ser que hayan conceptos que son muy técnicos y puedan generar esa aprehensión de esto es muy formación de especialidad, pero claramente que es una apertura a que estas asignaturas están alineadas con lo que está ocurriendo con las tecnologías hoy en día, en el fondo. Y lo más importante para quienes en el fondo se enfrenten a esta asignatura y la implementen es empezar a reconstruir la visión de las tecnologías que tenemos hoy. De hecho, la asignatura se llama pensamiento computacional y no se llama programación. Entonces es súper importante siempre volver a esa esencia de la conceptualización de esta asignatura, porque el pensamiento computacional está, por ejemplo, cuando hacemos una receta y hacemos nuestro plato favorito y seguimos los pasos específicos de ese plato favorito, todos los pasos y principios que yo sigo para hacer esa receta son lo mismo que están en los principios del pensamiento computacional y que permiten en el fondo después tener ese plato favorito hecho con la mejor de las técnicas que tengamos. Pero no somos conscientes de que estamos implementando una solución por medio de los principios del pensamiento computacional y es como lo vemos. Y no estamos programando cuando cocinamos. Entonces es súper importante separar codificación, programación de la esencia de esta asignatura que es pensamiento computacional. Por eso es relevante en el fondo que hoy hablamos de un cambio profundo en la educación digital y es lo que propone el propósito formativo de esta asignatura, de que el pensamiento computacional no es una moda, es una nueva alfabetización, pero que se vincula a la alfabetización, por ejemplo, de lengua, que se vincula a la alfabetización financiera, que es lo que vamos a ver después, y que está en combinación, porque muchos de los elementos que utilizamos hoy día están relacionados en el fondo a estas nuevas exigencias que tiene, por ejemplo, la digitalización de todos los servicios. ¿Y por qué no es una moda? Porque ya no basta con usar la tecnología sin pensarlo. Nuestros estudiantes, independientes de su edad, deben resolver problemas complejos todos los días. Deben crear soluciones y comprender, sobre todo, que en el mundo digital hay fundamentos que podemos tener en cuenta y podemos, en el fondo, aprovechar al conocer sus diseños. Entonces, estos programas de estudio ponen a los estudiantes en rol de productores activos de conocimiento vinculado al pensamiento computacional. No solo aplican reglas, como les decía, de programación y algoritmo o codificación, sino que diseñan sistemas, combinan ideas y toman decisiones informales. Permite ver el mundo con lo que hay detrás. Cuando vemos un mapa digital, no estamos viendo un diseño gráfico, estamos viendo datos que se vinculan para generar un color, generar el nombre de una calle, generar la línea que nos guía para llegar al destino. Entonces es súper importante ver que detrás de ese mapa, de esa GPS, están vinculados elementos del pensamiento computacional. Este enfoque desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, que son habilidades centrales del siglo XXI, y la idea es preparar a los ciudadanos digitales capaces de liderar su futuro y el futuro del desarrollo de nuestro país. Entonces es súper importante que pensemos en estos usuarios de tecnología como creadores activos y no solamente consumidores pasivos o usuarios pasivos de la tecnología, y este es el salto que impulsa este propósito. Como enfoque se van a encontrar cuando tengamos publicadas en el fondo el, el programa de esta asignatura, es que la asignatura busca que los estudiantes puedan descomponer el programa. Ya les dije en el fondo que esto no se centra en la alfabetización algorítmica o en la codificación y programación, y entender de que esto es más que programar. Y puede ser que nos vinculemos más con el pensar como ingenieras, ingenieros, científicas y científicos para poder resolver problemas reales. De hecho, una de las definiciones del pensamiento computacional es poner los principios del pensamiento computacional para resolver problemas complejos en distintos ámbitos. Entonces, cambiar una rueda implica en el fondo una secuencia de acciones que pueden estar asociados a los principios del pensamiento computacional. Y ese razonamiento es un razonamiento algorítmico y es clave para el siglo XXI, como la descomposición, la detección de patrones,
abstraer los procesos para decir, este problema tiene pequeños problemas que yo estoy resolviendo uno tras otro, para poder diseñar soluciones más eficientes y poder después, si vuelvo a repetir la acción, automatizar procesos. Entonces, todo lo que se propone en el programa de pensamiento computacional apunta a esto, volver siempre a la ciudadanía digital, que es un concepto que se actualizó para todas las y los estudiantes de Chile el 2023, para que busquen a qué apunta la ciudadanía digital desde la educación, y que tiene una mirada central en la inclusión, en la equidad y en la reflexión frente a la tecnología. Competencias para la vida laboral y la participación en la sociedad tecnológica son claves, y esta asignatura va a permitir poder llegar a ello de esta forma. Si pudiésemos ver las orientaciones didácticas en resumen y pedagógicas que tiene el programa, nos vamos a encontrar con que abarca estos 5 elementos, de que es clave, por ejemplo, cuando diseñamos una unidad didáctica, poner en ese diseño previo a implementarlo la evaluación. Si bien en este programa de estudio la evaluación está en la sección final de cada actividad de desempeño, la recomendación es que pensemos en cómo podemos poner elementos formativos y evaluables dentro del proceso para que podamos responder a una planificación integral que ahí se recomienda, formativa y participativa. Esto con rescatar saberes previos y poder integrar los objetivos de aprendizaje con protagonismo de los estudiantes. Volver siempre a la ciudadanía digital con aquellos componentes que son claves, la colaboración, la creación, eh, y el pensar éticamente para poder apuntar a esta alfabetización que implica la ciudadanía digital. Y tenemos, como les decía, la evaluación como herramienta de aprendizaje puede estar en distintos momentos de la planificación didáctica, para que no dejemos ese espacio para el final del proceso y sea un elemento tensionante, sino que sea un elemento formativo, que no sea solo una calificación. Y los procedimientos diversificados y auténticos son claves, son explicitados allí. Tenemos portafolios, proyectos, desarrollo de programas a partir del pensamiento computacional, como yo podría crear un programa para resolver algo, partir desde la construcción para poder llegar después a la digitalización. Y contarles, por ejemplo, que acá hay una propuesta que está centrada en un software gratuito que está muy bien considerado para la enseñanza del pensamiento computacional, porque permite no solo programar como algorítmicamente, sino que permite crear distintos recursos, crear diagramas de flujo, permite crear también programación, como lo van a encontrar en el programa de estudio. Pero en el tiempo que se creó no existían, por ejemplo, aplicaciones que existen hoy. Por ejemplo, una autora en informática creó un software para dispositivos móviles que es muy amable para programar, que se llama OctoStudio, y que permite hasta hacer presentaciones, pero se trabaja visualmente usando todos los sensores de los dispositivos móviles. En el caso del programa de estudio está recomendado utilizar PSaint, que es un programa para codificar, que es gratuito, que es de tecnología en el fondo abierta, porque permite en el fondo tener la posibilidad de que la institución que defina usar este programa lo puede instalar de manera fácil en su software, no requiere tanta carga. Y hay aquellos que van a usar, por ejemplo, dispositivos móviles de las personas que van a estar en el proceso educativo, van a poder trabajar estos procedimientos diversificados y auténticos con, por ejemplo, este software que se creó el año pasado, el antepasado. De hecho, el año pasado la chica que lo creó recibió un premio por ser una menor de 30 años que creó OctoStudio y que tiene problemas de visión. Entonces, es un software muy amable en el contexto en que fue creado para usarlo en dispositivos móviles. Y no perdernos de la contextualización con sentido y equidad. Es súper importante el aprendizaje situado, el aprendizaje basado en el lugar. Esos problemas que encontramos en nuestros contextos van a poder ser resueltos ahí. Hemos hecho un ejercicio de poder adaptar algunas actividades a contextos más situados aún de los que venían propuestos, para poder en el fondo abordar temas que pueden ser más contextuales, pero ustedes pueden adaptarlo mejor. Y ya mostrando en el fondo cuáles son los módulos obligatorios, y vamos a ejemplificar el primero, así que paso rápido por esto para decirles que están estos 3 módulos obligatorios y los módulos electivos.
para abordar estas grandes preguntas que permiten trabajar con identificar los software, la información, los modelos, las herramientas, diferenciar estos conceptos para después pasar a la interacción con estos elementos, después para transferir en el fondo estos elementos a sistemas o redes y trabajar en el fondo la evaluación de algoritmos para mejorar los procesos y tener conciencia de eso. Después está en los electivos el crear un programa para generar impacto a nivel social y el uso de la tecnología, tener presente cómo impacta la oportunidad de las personas en la sociedad. El ejemplo del módulo obligatorio 1 tiene esta visión panorámica. Vamos a revisar el propósito, la ruta y la actividad de desempeño para que tengamos un paneo de este programa y después quienes puedan ver este video en otra instancia puedan en el fondo recordar estos elementos que veamos acá. Está la gran idea, como lo vimos en los ejemplos que planteó Francisca de esta nueva estructura de programa. Los problemas en este caso del módulo 1 NM1, los problemas pueden descomponerse en partes más pequeñas y manejables y organizarse siguiendo patrones y solucionarse en base a reglas, modelos y algoritmos. Y ahí vemos que hay 3 objetivos recomendados, que son el OA1, 2 y 3, descomponer, evaluar, modelar, que en las distintas actividades de desempeño se van combinando. De hecho, la actividad de desempeño 2 es solo el OA2. Entonces, entender de que estos se pueden combinar en distintas actividades de desempeño o pueden estar solitos y con ello podemos abarcar aprendizajes que son claves para lograr esta gran idea. Y están los conocimientos esenciales del proceso de funcionamiento de las cosas para resolver problemas cotidianos y modelos entidad-relación y simulación de sistema. Y es una propuesta para abordarla en 6 semanas o 12 horas pedagógicas. En el caso del propósito del módulo, este viene descrito respondiendo a estas 3 preguntas. Entonces, ¿qué se espera de las y los estudiantes comprendan en este módulo? Todo problema requiere un análisis previo, puede resolverse mediante algoritmos y su base puede ser la descomposición en partes más pequeñas de resolución. Se evidencia su comprensión organizando la información de manera eficiente, aplicando descomposición y evaluación, por ejemplo. Y en cómo tributa el módulo del marco formativo de las habilidades y actitudes para el siglo XXI, tenemos ahí que en este caso el módulo declara que tributa a desarrollar maneras de pensar, maneras de vivir en el mundo y herramientas para trabajar, y ahí específicamente estos 3 elementos. De hecho, ocupa el ejemplo del primer software que se creó para aprender a programar en los 70, 80, y que todavía está disponible en línea ese emulador para poder trabajar con una tortuga, pero la recomendación que introdujimos fue que siempre debemos trabajar o partir con papel, es decir, que el pseudocódigo se vea en papel y lápiz para después pasarlo a lo digital, porque es súper relevante hacer ese procedimiento más concreto, ir a la construcción y después ir al diseño digital. En ruta de aprendizaje, la ruta recomendada es a través de 4 actividades de desempeño. Una centrada en la descomposición para decidir mejor, otra centrada en algoritmos y códigos de acción, donde el pseudocódigo se transforma después a códigos para resolver situaciones de problemas, se modela para organizar el mundo y se conectan datos con lógicas para poder resolver esos problemas, diseñando tablas, considerando tributos y creando en el fondo lineamientos que puedan diferenciar o ordenar el flujo de la información cuando yo quiero generar un programa, que es la base en el fondo de la creación de los programas o de la programación. Y en estas 4 actividades se tributan los principios del pensamiento computacional. Y contarles que además hay actividades, están las actividades de desempeño, y cada una de estas 4 actividades de desempeño tienen dentro de ella el desarrollo de la actividad con estos 5 elementos: situación experiencial, construcción del conocimiento, y todo guiado, pauteado para poder ir entendiendo qué debiese hacerse en cada momento, y orientaciones para la o el docente específicas para ciertas secciones, la recomendación de la evaluación formativa presente y aquellos recursos que pueden profundizarse y utilizarse en cada uno de estos. Con esto cierro la parte de la presentación del programa de pensamiento computacional, recordando de que no es codificación y programación, y que se centra en los principios del pensamiento computacional, y le doy el pase a Francisca. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a ver ejemplos específicos del programa de estudio de educación financiera.
Al igual que el resto de las asignaturas, educación financiera se compone primero de un propósito formativo, que es el horizonte de sentido que busca esta asignatura. En el caso de la educación financiera, lo que busca es entregar herramientas y conocimientos básicos para desenvolverse como agentes económicos en el mundo actual. Para ello implica comprender el rol del sistema financiero y su impacto en la vida personal, social, familiar de las personas, desarrollar la capacidad para que podamos planificar, gestionar y administrar un presupuesto, tomar decisiones financieras que sean informadas, razonadas y responsables, evaluar los distintos riesgos, beneficios y consecuencias de operaciones financieras y finalmente valorar el ahorro como un medio de resguardo y bienestar hacia el futuro. Junto con ello, la asignatura también presenta un enfoque, que son los lentes con los cuales vamos a mirar los distintos objetivos de aprendizaje, las grandes ideas y todos los aprendizajes que vamos a entregarle a las y los estudiantes. Y se basa en ciertas ideas centrales, por ejemplo, que este programa de estudio está centrado en habilidades, actitudes y conocimientos para actuar como ciudadanos informados en una economía que es cada vez más compleja. Se enfatiza sobre todo la toma de decisiones que sean razonadas, con un análisis crítico y con autonomía, que sean capaces de evaluar riesgos financieros y planificar a partir de información confiable. Esto sobre todo muy importante hoy en día con las redes sociales y el aumento de las fake news. Comprender el rol de intermediarios financieros como los bancos, las AFP, los seguros, las ISAPRES, entre otros. Comprender cómo funcionan los activos financieros, los instrumentos de ahorro y los instrumentos de inversión. Y también cómo se integran las habilidades del siglo XXI, específicamente la responsabilidad, la honestidad y la autorreflexión. Además, este programa de estudio en particular entrega dos orientaciones didácticas y pedagógicas. Primero, la integración de los objetivos de aprendizaje. Si bien existen en esta asignatura dos ejes distintos, se propone que estos se conecten para trabajar en situaciones reales y que desarrollen así también transversalmente las habilidades del siglo XXI y las actitudes. Y además de ello, recomienda y orienta hacia una planificación donde siempre se comience con un diagnóstico de los conocimientos previos para que esto se pueda adaptar a la diversidad, ¿cierto? Que está muy presente, sobre todo en las aulas de educación para jóvenes y adultos, y también que se use la retroalimentación, el diálogo y la reflexión para apoyar el aprendizaje y la superación de dificultades de cada uno de los estudiantes. El programa de estudio de educación financiera, igual como todas las asignaturas, se compone de 4 módulos obligatorios y 2 módulos que son electivos. Los 4 módulos obligatorios incluyen todas las grandes ideas y los objetivos de aprendizaje que plantean las bases curriculares, y los selectivos son temas de profundización. Profundizan en alguna de esas ideas, en algunos de esos conocimientos esenciales y objetivos de aprendizaje. Si vemos, estos módulos se componen primero de conocer la cultura financiera, luego tiene 2 módulos que se enfocan principalmente en las iniciativas de ahorro e inversión, y un último módulo sobre educación financiera y economía y cómo este contribuye al bienestar tanto personal como de las empresas y de la sociedad. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo se estructura los módulos obligatorios, y esto, bueno, todas las asignaturas tienen la misma estructura, así que ya lo vimos un poquito con pensamiento computacional. Este es un ejemplo del módulo obligatorio número 4. Estos comienzan primero entregándonos toda una panorámica general del módulo, donde se incluye la gran idea que se va a trabajar. En este caso es las que les comenté última en la diapositiva anterior, que es cómo la educación financiera y económica contribuye al bienestar, tanto personal como de empresas y de la sociedad. Nos entrega también los objetivos de aprendizaje que se van a trabajar en este módulo, los conocimientos esenciales, que como veíamos al principio son los saberes que tienen que saber los estudiantes, y nos entrega también la cantidad de semanas y horas que se requiere o se proyecta para trabajar con este módulo. Luego nos entrega el propósito del módulo, que responde a 3 preguntas principales. La primera, ¿qué se espera que las y los estudiantes comprendan con este módulo? La segunda, ¿cómo se evidencia esa comprensión? Y la tercera, ¿cómo este tributa al marco formativo de las habilidades y actitudes del siglo XXI? Entonces, este párrafo se estructura, o sea, esta página se estructura más o menos en esos 3 párrafos,
que esperamos que comprendan, en este caso, cómo la educación financiera aporta al bienestar, cómo se va a evidenciar y nos entregan distintas evaluaciones formativas para ello, y cómo tributa a las habilidades del siglo XXI este módulo en específico a la autonomía y la responsabilidad. Luego, cada uno de los módulos nos entrega una ruta de aprendizaje, que como mencionaba también Daniel, se compone de 4 actividades de desempeño que tienen también ciertos propósitos y ciertos objetivos vinculados. Entonces, cada actividad de desempeño también nos presenta un panorama general de qué se va a desarrollar con esa habilidad y qué objetivos se van a trabajar, que son los mismos que nos entregaba la visión general del módulo, pero en general cada una está ligado a uno o a 2 de ellos. Y finalmente, cada una de estas actividades de desempeño se compone de otras actividades más pequeñas y estas responden a objetivos pedagógicos específicos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? La finalidad formativa que persiguen. Entonces, dentro de ellas vamos a encontrar estas que aparecen al final, que comienzan con unas situaciones experienciales que conectan los conocimientos con aprendizajes previos de los estudiantes. También nos encontramos con actividades de construcción, donde se ilustra una propuesta para construir los conocimientos esenciales que se trabajan en esa actividad. También encontramos actividades de práctica guiada, que nos va a entregar un modelo o un paso a paso de cómo profundizar la comprensión de aprendizaje que estamos trabajando. También nos encontramos con actividades de práctica independiente, donde se presentan actividades que los estudiantes resuelven de manera individual o colaborativa, dependiendo de los objetivos. Y finalmente también tenemos actividades de integración o de síntesis. Por ejemplo, ticket de salida, donde de manera individual los estudiantes van a demostrar cuánto han aprendido, ¿cierto?, de los temas trabajados. Junto con ello, cada una de estas actividades nos entrega orientaciones al docente, donde se incluyen ciertos aspectos específicos para cada nivel, por ejemplo, orientaciones de cómo realizar la actividad o ciertos errores frecuentes, pero también es muy importante, nos entrega la evaluación formativa. Nos entrega tanto los criterios como los instrumentos para poder realizar esa evaluación formativa que nos permita levantar evidencias para luego tomar decisiones pedagógicas. Finalmente, cada actividad también cuenta con sus recursos descargables para poder realizarlas. Cabe destacar, sí, que todas estas actividades y todos los programas de estudio son una manera de orientar la implementación de las bases curriculares. Pero, y esto es muy importante, todas estas actividades son para que ustedes puedan contextualizarlas, puedan adecuarlas al nivel de sus estudiantes. Son ejemplos para bajar los objetivos de aprendizaje, pero obviamente estos deben ser modificados según la realidad y las necesidades de cada lugar y de toda la comunidad educativa. Eso, muchas gracias. Ahora vamos a dejar espacio para poder responder las distintas preguntas que han ido surgiendo en el chat. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Daniel, por su presentación, acotada también, por supuesto, a los tiempos disponibles de este webinar. En efecto, vamos a dar un espacio para ir contestando y respondiendo algunas de las preguntas que han surgido acá en el chat. Y también, por supuesto, para darle espacio a ustedes si quisieran, obviamente, agregar alguna otra cosa que les parezca necesaria, ¿cierto?, señalar a propósito de los programas. Yo quisiera, antes de iniciar este proceso, señalar en términos más prácticos que los programas que estamos presentando ahora son programas que todavía no están disponibles en la página web. Lo que va a quedar disponible en realidad es este webinar, y lo que esperamos eventualmente es durante las próximas semanas ya, aprovechando también los procesos y los tiempos de planificación y de organización de los aprendizajes para el año 2026, que puedan ya contar con estos programas. Así que ya en las próximas semanas podríamos ya publicar en la página web este programa completo. Aquí vimos algunos ejemplos, pero ya deberían estar completos en las próximas semanas. Ese es un punto importante. Lo segundo, ¿cierto?, es solo recordar de que las bases curriculares, las nuevas bases curriculares de EPJA, ya están publicadas en la página web. Ya se encuentran en el fondo los aprendizajes de todos los niveles, ¿cierto?, y de todas las asignaturas, para que también puedan, ¿cierto?, mirarlos allí. Allí también está explicitado el plan de estudio de estas bases curriculares, y que por supuesto responden a la organización temporal
justamente que tiene cada una de estas asignaturas. Eso ya está publicado en la web para que lo puedan, ¿cierto?, mirar si es que existe alguna duda al respecto. Por eso, ¿cierto? Con esta información también paso a responder sobre la relación o dónde se encuentran los módulos obligatorios, es que no se presentaron acá. También, por supuesto, todos los módulos, ¿cierto? Tanto los obligatorios como también aquellos módulos que son opcionales, van a estar, ¿cierto?, explicitados allí en los programas y una vez que los publiquen, ustedes van a poder acceder, ¿cierto?, a ellos. Paso a responder entonces a algunas de las preguntas que se han planteado acá. Em, Sobre capacitación de profesores, ¿cierto? En relación a, no solo en relación a estos programas, sino que también, por supuesto, todas las asignaturas. Hay un plan de implementación general, ¿cierto? Para todas las bases curriculares actualizadas. Es un plan de implementación que considera varios ejes y dentro de esos ejes, por supuesto, la formación, ¿cierto? Y la capacitación de profesores, tanto en ejercicio, ¿cierto? Como también profesores que están en fase de formación inicial. Y en ese sentido, sobre todo con aquellos que están en ejercicio, se ha pensado, ¿cierto? Una alianza que es público-estratégica con distintas instituciones, entre ellas también, por supuesto, y sobre todo, diría yo, universidades, ¿cierto?, que pueden apoyar en el proceso de formación y capacitación a profesores y profesoras en áreas que a lo mejor están más debilitadas o por otro lado también áreas que son nuevas o relativamente nuevas para las bases curriculares de EPGE. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, pensamiento computacional y todos los aprendizajes asociados justamente a esta asignatura pueden verse, ¿cierto? Pueden verse involucrados dentro de un programa, ¿cierto?, de capacitación, justamente para aprovechar esos espacios y generar unas condiciones mucho más adecuadas de implementación. Eso va a suceder durante el año, está programado de esa manera, pero también van a haber otros tipos de instancias, van a haber instrumentos, además de los programas, orientaciones, etcétera, que van a acompañar justamente esa implementación y por supuesto también aquellos profesores y profesoras que van a estar implementando cada una de estas asignaturas y también, por supuesto, asignaturas del tronco común. Me preguntan acá dónde se puede descargar lo grabado hoy. Se puede descargar en dos plataformas. Primero, en la página de Currículum Nacional. Esto se va a colgar, todos estos webinars se están colgando allí, particularmente en la sección de eventos. Allí tú puedes encontrar estos webinars, ¿cierto? Y puedes volver a mirarlos, ¿cierto? Las veces que quieras, los puedes descargar, porque también, por supuesto, son un insumo para la planificación y organización de aprendizaje del próximo año. Eh, por otro lado, también tenemos el canal de YouTube de la unidad de currículum y evaluación, donde no podemos descargar los archivos, pero sí podemos verlos las veces que lo necesitemos. Mientras tanto, voy leyendo algunas preguntas. No sé si Daniel o Fran quisieran agregar o señalar algo en relación a los programas, también, por supuesto, ¿cierto?, en relación a la capacitación de profesores y profesoras. Yo, Felipe, suelo comentar que hay una alianza con una fundación que se llama CODEA, que ha trabajado curricularmente los temas de pensamiento computacional y programación con el currículum vigente de tecnología y que tiene una plataforma que ha ido evolucionando muy bien para ir entendiendo los conceptos de programación y que uno puede ir autogestionando los procesos de aprendizaje. También es una plataforma que permite hacer seguimiento de la formación con los estudiantes y existe la posibilidad de compartir dispositivos para poder hacer seguimiento de su aprendizaje. Y voy a dejar el link en el chat para que quienes quieran crearse un perfil puedan ir revisando también esta fundación, que es una fundación internacional y que CODEA es el representante de code.org. Así que voy a aprovechar de compartirlo ahora en el chat. A mí también me gustaría añadir que en la página de curriculumnacional.cl tenemos una sección específica de educación financiera donde pueden encontrar distintos recursos también que hemos ido creando en base a estos programas y también a la educación regular.
También estamos elaborando algunas alianzas, como por ejemplo con Educar Chile, para hacer unas plataformas autoinstructivas para formarse también en estos temas. Así que también les voy a dejar en el chat el link que es específicamente a esa sección donde van a poder encontrar todos los materiales que vayamos subiendo sobre esta temática. Bien. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Daniel. Sí, allí también reiterar esta idea de las capacitaciones de profesores y profesoras. Claro, sabemos que muchos de los profesores y profesoras que implementan estas asignaturas instrumentales son profesores que tienen una formación inicial de otras disciplinas, sea de historia, sea de ciencias u otras. Entonces, claro, sabemos de que son áreas que están o de pronto necesitan o requieren de mucha atención en términos de capacitación y por lo mismo tenemos allí la preocupación de capacitar justamente en estas áreas, particularmente el pensamiento computacional a aquellos profesores y profesoras que implementan estas asignaturas. Estas capacitaciones son paulatinas y van en coherencia con la implementación, que también es lenta, de las mismas bases curriculares. Entonces, como este año vamos implementando solamente algunas asignaturas en algunos niveles, vamos tratando de generar las capacitaciones en función justamente también de esa implementación. Eh, Dicho sea de paso, este es un webinar que presentan los programas, pero durante este año van a haber otros tipos de instancias, también de carácter mucho más práctico, también en terreno, ¿cierto? Donde vamos a poder desplegarnos para justamente presentar los programas, pero también poder ir trabajando con profesores, con profesoras, a través de diseños de unidades, ¿cierto? A través del trabajo de módulos, en una lógica mucho más de taller, mucho más práctica efectivamente a fin de poder ir apropiándose mucho más de esos programas. Pero eso va a suceder durante el año. Si me preguntan sobre para la próxima semana estarán disponibles los programas, no, yo no creo que estén disponibles estos programas en la próxima semana. Yo quiero que en un par de semanas van a estar disponibles en las páginas web. Los estamos subiendo de a poco porque están en una última fase de ajuste de diseño. Entonces se van a presentar los programas en una fase ya diseñado, ¿cierto? E incluso disponibles para imprimir, etcétera, etcétera. Sobre planes de estudio, sí, los planes de estudio se encuentran hoy día en el mismo documento de bases curriculares. De hecho, más arriba dejamos el link sobre las bases curriculares, donde ustedes pueden acceder a Currículum Nacional, y allí, si descargan ese documento, van a encontrar el plan de estudio de estas bases curriculares, la distribución en el fondo de horas de cada una de las asignaturas entre los distintos niveles. Allí pueden encontrar esa información. Sí, ahí nos señalan también la posibilidad de cursos de educación financiera en universidades como la Universidad de Chile. Así que sí, estamos como en esa idea de poder generar alianzas con las instituciones de educación superior, entre otras organizaciones también, como señalaba hace un rato Frank, como señalaba también Daniel, pero por supuesto con universidades que nos puedan ir ayudando a través de certificaciones, ojalá del CPIP en función de poder ir instalando estos temas que son relativamente nuevos para, en este caso, la educación de adultos y que están presentes hoy día en esta actualización de bases curriculares. Sobre las capacitaciones y cursos se van a ir informando, claro, se van a ir informando a través de las plataformas oficiales, tanto del Ministerio de Educación como también, por supuesto, a través de las páginas de la Unidad de Currículum y Evaluación, el mismo CPIP, ¿cierto? Van a ir entregando esa información en los plazos adecuados, cosa de poder ir generando las inscripciones, ¿cierto? Por supuesto, y todo lo que sea necesario, en el fondo, para poder cursar, ¿cierto? Para poder implementar estos cursos, estos talleres, etcétera, etcétera. Sí, veo que ahí estamos. Bien, no hay más preguntas. Eh, bueno, estamos súper bien en la hora. Yo quisiera agradecer nuevamente, ¿cierto? La disposición
de conectarse hasta ahora. Insisto, esta es una primera aproximación a los programas, no es que vamos a dejar de hablar de estos programas ni de los otros a partir digamos, de estos webinars, sino que lo que estamos haciendo es aperturando la conversación e iniciando un proceso ya de apropiación para justamente no solo los programas instrumentales, sino que también los programas de las otras asignaturas en los niveles que implementan este año que viene, ¿cierto? 2026. Solo recordar allí de que este año 2026 implementaríamos los niveles NB2, ¿cierto? De educación básica y NM1, ¿cierto? En media. Por eso que están acá justamente, estamos hablando de educación financiera y pensamiento computacional para que lo tengan presente, ¿cierto? Y es en todas las asignaturas de esos niveles. Ya, también es una información importante. El resto de los niveles, ¿cierto? Los que no mencioné ahora iniciarían su proceso de implementación el año 2027. Así está calendarizada, ¿cierta?, la forma de implementar estas nuevas bases curriculares. No señalé NB1 básicamente porque ya inició su implementación durante este año 2025. Bien, quedo allí entonces, reitero el agradecimiento. Agradecido también de Daniel, ¿cierto? De Francisca, de su presentación. Recordar de que este webinar queda grabado y va a ser colgado en las páginas web de Currículum Nacional, sección eventos, y también en la canal de YouTube de la unidad de Currículum y Evaluación. No me queda nada más que desearle una buena mañana y, por favor, atentos, ¿cierto? Vamos a estar realizando otros webinars, también de programa, también de evaluación formativa, ¿cierto? Para que estén atentos ahí también se puedan inscribir. Que tengan una buena mañana. Chao, chao.